Hola, buenos días a todos. Quería comenzar la ponencia compartiendo con vosotros una información de un artículo que leí hace un tiempo en la revista The Economist, donde afirmaban que el valor, ¿no?, el recurso más importante a nivel mundial ya no es el petróleo, sino son los datos. Y efectivamente, cuando los datos están bien gestionados y tienen una buena calidad técnica, lo que nos va a ayudar es a impulsar nuestra estrategia y nuestros objetivos empresariales, nos va a ayudar a aumentar la productividad, a aumentar nuestra eficiencia y, por ende, va a trabajar en que el negocio nos crezca, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no?, ya que estamos hablando entre los datos y el petróleo, sabemos que el petróleo, aunque sea de muy buena calidad, si realmente no está procesado, no es apto para su consumo, así que no sirve de nada. Lo mismo pasa con los datos. Al final, si el dato tiene mala calidad, no vamos a poder explotarlo de una forma eficiente, ¿no? Así que necesitamos cuidar esa calidad técnica del dato. ¿Para qué? Pues para sacar el máximo partido a nuestra información empresarial. Según un estudio que ha hecho una consultora, que se llama MC, de aquí al 2020 vamos a tener un consumo a nivel de volumen de datos alrededor de 40 zettabytes. 40 zettabytes, evidentemente, cuando os digo esta cifra, no os hacéis a la idea, ¿no? Os lo voy a poner un poco más fácil. Un zettabyte equivale a 1000 millones de terabytes. Bueno, os veo las mismas caras, os lo voy a poner un poquito más fácil, ¿no?, con un ejemplo más ilustrativo, porque al final somos muy visuales. Si realmente incluyéramos toda esta información, los 40 zettabytes, en discos Blu-ray de toda la vida que conocemos, el peso equivaldría a 424 portaaviones de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, tal cual lo estáis viendo, a mí me parece increíble. Bien, hemos hablado de la importancia de los datos, hemos hablado de qué volumen de información vamos a generar de aquí al 2020, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo están proliferando, ¿no?, o están creciendo los datos, ¿no?, porque al final están creciendo de una forma exponencial. ¿A qué es debido, no? Pues al final es debido a esa transformación digital en la cual estamos inmersos, ¿no?, en esta revolución tecnológica, que la que está impulsando, pues al final es por el consumo, pues, de la información a través de los dispositivos móviles, a través de los dispositivos informáticos, a través del consumo de Internet y también de los datos generados por las máquinas, ¿no? Os voy a poner varios ejemplos, pues serían los datos que se producen con las cámaras de videovigilancia, también con los contadores inteligentes y también últimamente por el Internet de las cosas. En resumen, al final queremos decir que los datos están aquí para quedarse y al final las empresas tienen que adoptar medidas para enfocar su cultura hacia la explotación del dato. Bien, antes de seguir la ponencia, quería hacer un breve paréntesis, ¿no?, un ejercicio de reflexión con todos vosotros, ¿no?, y poner otra analogía, ¿no?, en torno al petróleo y los datos para saber qué calidad tienen los datos de vuestra compañía, ¿no? Al final estamos viendo que aquí en los tipos de hidrocarburo, ¿no?, son las diferentes calidades que se tienen y se rige a través de un estándar internacional que se llama API, que lo que mide es la densidad del hidrocarburo. Supuestamente, cuanta más densidad tiene el hidrocarburo, es mejor. Entonces, como vemos, el mejor sería el liviano y después iríamos hacia abajo, mediano, pesado y extrapesado. Pues lo mismo pasa con los datos. Tenemos un índice de calidad del dato que puede ser buena, que sería en un umbral del mayor del 95%, admisible entre el 85 y el 95%, después tendríamos el deficiente, que estaría entre el 80 y el 85%, y después tendríamos una mala calidad del dato, ¿no?, que sería en torno por debajo del 80%, ¿no? Entonces, yo os lanzo la pregunta. Al final, ¿sabemos qué calidad tienen los datos de vuestra compañía? ¿Tenéis algún sistema que esté monitorizando esa calidad del dato? Si realmente lo tenéis, cuando el dato va degenerándose la información, ¿tenéis algunas medidas preventivas que hagan que eso no suceda? Yo lo lanzo y ahí os lo dejo. Continuamos. Al final estamos hablando de que si queremos tener, y los datos son tan importantes y tenemos que enfocar la cultura hacia los datos, ¿no?, estamos hablando de empresas que adquieren un modelo que le llaman data driven, ¿no? ¿Y en qué consiste un modelo data driven? Consiste cuando una empresa enfoca
y estabiliza toda su compañía y toda su cultura en un enfoque hacia la calidad del dato, donde su eje principal del negocio y donde la toma de decisiones estratégicas se basan en la explotación inteligente de sus sistemas de información y de sus procesos, no en meras suposiciones, no en la experiencia personal que tenga la gente y tampoco en datos sesgados. ¿Y qué nos puede proporcionar, qué beneficio nos puede proporcionar el implantar un modelo data-driven en nuestra compañía? Pues bueno, nos va a potenciar nuestra productividad en nuestros procesos, en nuestra eficiencia, la flexibilidad. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Al final estamos viviendo en un entorno muy cambiante, con mucha incertidumbre, donde el mercado al final es muy variable, ¿no? Pues al final, si tenemos nuestros procesos bien optimizados, con una buena calidad del dato, podemos ir modulando esa demanda cambiante del mercado con el ritmo de la evolución de nuestros procesos. ¿Para qué? Pues para que al final podamos evolucionar nuestros servicios de negocio alineados siempre con las demandas cambiantes que pueda llegar a tener nuestro mercado. Y por último, la toma de decisiones y crecimiento del negocio. Realmente estamos diciendo que si nos basamos en una explotación inteligente de tu información con una buena calidad, estamos sacando el máximo partido a tu información empresarial. Y eso quiere decir que vas a tomar unas mejores decisiones en tu negocio y te va a ayudar a tener un crecimiento en tu negocio. Bien, y aquí os voy a presentar nuestro rosco de Ibermática que le llamamos nuestro framework ADI, ¿no? Que se llama Automatización Digital Inteligente. No es igual de famoso que el rosco de pasapalabra, ¿no? Pero seguramente después de este evento será un poquito más famoso. Aquí lo que estamos aunando en este framework son diferentes prácticas, tecnologías y herramientas con las que vamos a ayudar en diferentes áreas de la compañía para que se enfoquen hacia un modelo de trabajo data-driven, ¿no? Al final las voy a exponer un poco por encima porque después nos vamos a ahondar y vamos a introducirnos más en el detalle por cada área. ¿Vale? Pues la primera sería la revisión de la calidad del dato. Es lo que hemos dicho, al final si no tienes una buena calidad del dato no puedes hacer ningún proyecto de inteligencia cognitiva ni analítica avanzada, ni siquiera pues, se pueden automatizar tus procesos. El segundo sería muy importante la optimización de los procesos. Al final, como estamos inmersos en esta transformación digital, realmente pues, las empresas quieren automatizar. Hay que hacer un paréntesis y hacer ver a los clientes que al final, si tú estás automatizando un proceso que no está bien normalizado y estandarizado, lo único que te va a producir son pérdidas económicas y además pérdida de productividad. Después tenemos una estrategia de automatización digital inteligente. ¿Aquí en qué consiste? Al final no es lo que el negocio quiere hacer, sino que dependiendo del nivel de madurez y competencias que tenga tu compañía y tu estrategia empresarial, le vamos a proponer la automatización en el nivel correspondiente de inteligencia que necesita para evolucionar sus servicios de negocio, que serían estos tres niveles que estáis viendo a vuestra izquierda, que ahora también os lo comento un poquito más pormenorizadamente. Bien, pues empezamos con la revisión de la calidad del dato, ¿no? ¿Cómo hacemos desde Ibermática esa calidad del dato, ¿no? Esa auditoría de calidad del dato? Nosotros tenemos nuestra propia metodología de calidad del dato que está basada en un estándar internacional de minería de datos llamada CRISDM. Con esta metodología medimos la calidad técnica del dato en base a 6 dimensiones o KPIs que son los que estáis viendo ahí. Esto lo que hacemos es reunirnos con negocio y con el científico de datos, si es que existe, ¿no? Y hacemos un análisis, ¿no? De la calidad o objetivo que quiere por cada dimensión o KPI. Esto aunado después con el trabajo que realizamos en la ETL de los datos, pasamos un proceso de métodos estadísticos y de Machine Learning que lo que nos va a producir es una línea base o lo que llamamos un snapshot, que es el que va a pautar la calidad que tienes a nivel global de tus datos en tu compañía. Con este snapshot lo que hacemos es detectar las deficiencias que tienes en tu calidad de los datos y proponemos medidas y acciones para hacer X mejoras que necesites para mejorar esa calidad del dato. Por otro lado, deciros que esa línea base se queda ya instaurada dentro de vuestro data lake de vuestra compañía
ya que es un cuadro de mandos con el cual cuando tú estás proliferando, ¿no?, o estás introduciendo o está produciendo más información, tus procesos de la compañía siempre se pueden contrastar con esa línea base que ya se ha producido e incluso puedes detectar ciertas anomalías dentro de tu compañía que están provocadas por la deficiencia o la mala calidad del dato, que pueden ser deficiencias a nivel de infraestructura, deficiencias informáticas e incluso podemos ir detectando pues, interrupciones, ¿no?, o los motivos por los cuales tu información se va degradando. Por otro lado tenemos que, bueno, cuando ya tenemos una buena calidad del dato, pues podemos hacer muchísimos proyectos de analítica avanzada con él y podemos obtener, pues como decimos ahí, el dato como base del conocimiento y podemos hacer correlaciones, segmentaciones, detección de anomalías, asociaciones, dependiendo de los objetivos que tenga o la evolución de los servicios del negocio. Por otro lado tenemos la optimización de procesos. Aquí quería dejar claro que nosotros no hacemos una reingeniería de procesos, vamos más allá. Al final el dato es lo más importante y lo que hacemos es cuestionarnos los procesos en torno al dato, que esa es la gran diferencia. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Lo que utilizamos son sistemas de process mining que lo que captura son los logs y toda la información procedente de las actividades de un proceso end-to-end y con ello se establece un workflow de forma automática en las cuales se va a detectar dónde están tus cuellos de botella, dónde están tus deficiencias y por ende también te va a recomendar el camino o ruta más óptima en base a los objetivos establecidos por negocio. Es decir, que los objetivos pueden ser mayor eficiencia, mayor productividad, menores costes, o sea, eso ya dependiendo del objetivo que tenga negocio. Por otro lado, esto es lo que he dicho al comienzo, ¿no?, la estrategia de automatización digital inteligente. Esto significa que al final tenemos que saber qué vamos a automatizar y cómo vamos a explotar o con qué inteligencia vamos a insuflar a los procesos del negocio, ¿no?, para al final sacar el máximo rendimiento y evolución de los servicios, ¿no?, en el negocio. Y por último tenemos los 3 niveles, ¿no?, de automatización digital inteligente. El primer nivel sería pues, el que tendría menos inteligencia. Vamos a ponerlo entre comillas. Pues aquí, por ejemplo, sería introducir los procesos que ya has optimizado, los vamos a automatizar sobre una plataforma BPM, donde al final esto pues, es un workflow de decisiones, básicamente, o sea, tiene muy poca lógica. Después tendríamos que dentro de las actividades del proceso hay actividades que requieren intervención humana. Pues bueno, si queremos quitarnos esa intervención humana, lo que vamos a añadir es software RPA, los cuales pues, van a suplir, ¿no?, esa intervención humana para hacerse de forma automática, con lo cual ya tendrías todo tu proceso automatizado end-to-end. Y por último también ofrecemos lo que le llamamos el Digital Process Automation, que tenemos 2 variables. La primera, hay empresas que lo que quieren hacer es una catalogación automática de su información del papel, ¿no? Entonces nosotros lo que disponemos es de software de OCR que lo que hace es una catalogación automática, que es la extracción de los metadatos de todos los datos en bruto que tenemos en nuestros sistemas de información e introduce esos datos de forma automática en esos sistemas de información de cara a que estamos agilizando y eficientando pues, todo nuestro proceso, ¿no? Pues podemos introducir de forma automática pues, fotos, currículums, tickets, o sea, lo que necesite, ¿no?, el cliente. Y por otro lado, dentro del DPA tenemos oficina paperless. Muchas veces tenemos procesos que tienen actividades entrantes y salientes de consumo de papel. Pues eso lo podemos reducir al mínimo, ¿no? Pues estableciendo buenas praxis con las cuales vamos a hacer esa reducción del consumo de papel. Imaginaros, por ejemplo, que estamos en un departamento de contabilidad y hay un señor que tiene que introducir dentro de su aplicación cierta información. Bien, pues al final se tiene que imprimir pues, toda su información y después ir introduciéndolo en la aplicación. Pues nos evitaríamos esa impresión, ¿no?, de la información que tiene que introducir en su aplicativo si introducimos una doble pantalla. Tendríamos todo de manera digital y visual. Después tendríamos el segundo nivel de automatización, que aquí ya sí implantaríamos inteligencia artificial, ¿no? Aquí serían pues, el desarrollo de chatbots principalmente que se utilizan pues, para procesos de back office o para sitios de call center, ¿no?, de asistencia a los clientes, con los cuales aplicaríamos el Natural Language Processing, que lo que hace es el procesamiento del lenguaje natural del usuario pues, para darle respuesta, tanto en el idioma entrante como en darle respuesta de forma inmediata en lo que te está requiriendo o pidiendo.
Y por último tendríamos automatización cognitiva, que esto ya sería aplicar tecnologías de Machine Learning y Deep Learning. ¿Para qué? Para hacer analítica predictiva y que esa información la tuviera el negocio como soporte para la toma de decisiones estratégicas dentro de la compañía. Bien, y con esto voy a dejar a mi compañero Iñaki que os comente los casos de uso reales que hemos implantado más significativos en clientes y que yo creo que os va a ser de gran interés. Queríamos comentaros 3 casos de uso, 3 ejemplos de proyectos que hemos realizado que van un poco orientados en esta línea, convertir determinados procesos a partir del uso intensivo de datos, bueno, pues convertir el proceso y pasar a una organización más data-driven. El primer caso es un análisis de comportamiento de consumidores. Como sabéis, los más viejos del lugar, hasta el año 98 el precio del combustible lo establecía el Ministerio de Industria, se publicaba el precio y todas las gasolineras del país tenían el mismo precio, aparte que todas eran de la misma distribuidora, con lo cual, a partir del año 98, ley de hidrocarburos, se liberaliza el mercado y el precio del combustible pasa a ser pues, igual que cualquier otro precio, se establece con los criterios comerciales, de márgenes, etcétera, de competencia que cada distribuidor establezca. Dejando a un lado las polémicas sobre los oligopolios que hay alrededor de esto, en principio todas las compañías tienen que empezar a utilizar criterios normales y de mercado para establecer los precios. A medida que han ido pasando los años, los tiempos de cambio del precio de combustible van siendo más frecuentes, o sea, pasaban de ser semanales, ahora son prácticamente diarios, son diarios ahora. Están proliferando el número de marcas, con lo cual hay mucha más competencia y además el precio de cada combustible en cada gasolinera para la misma marca no es el mismo, depende de los elementos que cada una de las gasolineras considere. ¿Cómo se está haciendo esto a día de hoy? Hay un grupo de expertos en cada una de las compañías que por la mañana, a partir de su experiencia, sus modelos, las variables que ellos entienden que han ido acumulando a lo largo del tiempo, establecen los precios y se los mandan a cada una de las gasolineras. Hoy vuestros precios van a ser estos, pum, 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 y se lo mandan a cada una. Eso lo suelen hacer las grandes marcas. Las marcas pequeñas lo que hacen es seguidismo de las grandes en función de cuál sea su estrategia en el momento, ¿vale? ¿Qué hicimos con este proyecto? Pues ante esa situación lo que nos planteamos nos pidió, en este caso Repsol, que hiciéramos un análisis de si las variables que estaban siendo utilizadas por ellos para establecer los precios eran las idóneas, eran las más relevantes y además si las estaban utilizando bien. Entonces lo que hicimos fue un primer análisis de ver por qué iba una persona a una gasolinera a echar gasolina, ¿vale? Utilizamos, como decíamos por aquí, alrededor de unas 800 variables que no eran solo las típicas que se podían predecir en cuanto a costes, competencia, además metimos datos poblacionales, socioeconómicos, de vivienda, de actividad, datos por supuesto, de flujos de tráfico, del precio en el resto de las gasolineras de alrededor, datos del día de la semana, de si había ganado o perdido el equipo local, no sé, 800 variables que se nos ocurrían que podrían ser relevantes en este concepto. Una de las primeras cosas que vimos es que el precio no es tan relevante, a su vez el propio precio no es tan relevante a la hora de que los consumidores elijan una gasolinera u otra. Y había otros elementos como podían ser la calidad del servicio, si era más automático, más manual, si había temas de fidelización, temas de prestigio de marca. Había muchos factores que no estaban suficientemente ponderados. Siempre ponemos el mismo ejemplo porque se entiende muy fácil. Una gasolinera que tenga servicios de ducha va a hacer que los camioneros echen allí más gasolina que en cualquier otra. Con lo cual esa gasolinera se puede permitir el lujo de poner precios más altos que todas las de alrededor, incluso precios más altos que los que razonablemente se podría poner en función de otros tipos de parámetros, porque van a tener unos consumidores fijos. A partir de este análisis lo que hemos hecho es pasar a Repsol cuáles son las variables que entendemos deben ser las más adecuadas a la hora de poner los precios. Seguramente muchas ya las tenían en cuenta los expertos, muchas otras les han sorprendido incluso a ellos mismos. Y no solamente cuáles son las variables, sino cuál es el modelo de ponderación de esas variables a la hora de poner los precios. ¿Cuál es la siguiente etapa a partir de la utilización intensiva de datos? Pues probablemente el equipo de expertos se irá sustituyendo poco a poco por un equipo de nadie, de una algoritmia que funcione de manera automática y probablemente el siguiente estadio en el cambio de proceso es que los precios ya no se cambiaran diariamente, sino se cambiaran online.
tienen ya unos carteles todas las gasolineras fuera, pues irán cambiando de precio incluso a medida de que cambie el día, y el horario del día y las condiciones que vayan variando a lo largo del día alimentarán a su vez el sistema para que a su vez realimente los precios. Entonces, bueno, este era el primer caso que os quería comentar. Como me están sacando 5 minutos. Bien, perfecto. Me da tiempo a contaros tranquilamente los otros 2 casos. El segundo caso tiene que ver con medicina personalizada. Es otro cambio de cómo ha cambiado un proceso que se hacía de una manera muy manual, muy intensiva en conocimiento, y lo hemos pasado a hacer de una manera bastante más automatizada. Como sabéis, la utilización intensiva de datos conlleva 2 grandes nuevos paradigmas: personalización y servitización. El tema de personalización en el caso de la medicina es mucho más relevante probablemente que en otros servicios. Hay que dar diagnósticos personalizados y tratamientos personalizados, y además es literal que esto es vital, ¿vale?, el hacerlo así. Y dentro del ámbito de la medicina hay un subámbito donde esto es especialmente importante. Este es el ámbito oncológico, porque al final los tratamientos, diagnósticos también, pero sobre todo los tratamientos en el ámbito oncológico son absolutamente personalizados. O sea, la cantidad de variables que intervienen a la hora de dar un tratamiento a un caso concreto es tal que prácticamente no hay 2 personas que tengan el mismo tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, es un sitio muy predispuesto a tratar los temas de personalización, segmentación y demás. Hemos trabajado con el hospital, con el Oncológico A, que es uno de los hospitales más importantes, más relevantes, yo creo que a nivel nacional, desde luego a nivel del País Vasco, de Kutxa Fundación. Y bueno, lo que hemos hecho es el proceso clásico consistía en que ante el diagnóstico de que una persona tiene cáncer, se coge su expediente es físicamente un tocho de papeles de todo lo que le han ido haciendo, todas las pruebas que se le han ido haciendo. Un comité de oncólogos analiza esos documentos, refina cuál es el diagnóstico exacto que tiene esa persona, y a partir de ahí y de su conocimiento y experiencia deciden cuál es el tratamiento más adecuado. Lo que hemos cogido es ese proceso y hemos trabajado en las 2 partes. En la primera parte lo que hacemos es, con técnicas de extracción de información, de procesamiento de lenguaje natural, lo que hacemos es un abstract de los diagnósticos de cada una de las personas que han ido pasando por el hospital y, por supuesto, la persona que se está tratando en ese momento. A partir de ese abstract, que son 5 líneas, le estamos ahorrando de cada 10 minutos que dedica el oncólogo a leer, extraer y decidir cuál es el diagnóstico. 8 se los come la máquina y ahora sobre el abstract deciden ellos. Obviamente la máquina siempre ayuda y nunca decide cuál es el diagnóstico adecuado o más acorde a lo que ellos están viendo. A partir de ahí, perfilado puro y duro de los que todos conocemos, vemos cuáles son los posibles tratamientos que se les ha dado a ese tipo de perfiles, cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado, y lo que le ofrecemos al oncólogo es un scoring de posibles tratamientos, no solamente de cuál entiende el sistema, de cuál es el más óptimo, sino cuál es más adecuado a cada uno de los pacientes. Un poco bruto lo que voy a decir, pero hay tratamientos que son muy agresivos, con lo cual reducen la calidad de vida, pero van a aumentar más la esperanza de vida, y hay otros que son menos agresivos, pero el nivel de vida esperado también es mucho más corto. Ese scoring al final dependerá de que el médico con el paciente decida cuál es el más adecuado. Por supuesto, el sistema se autoalimenta y se va generando nuevos parámetros y nuevas propuestas. Siguiente paso en este sistema, además de tirar de las informaciones de los diagnósticos clínicos, tirar de información que no sea necesariamente del hospital o del grupo de hospitales o del servicio de salud o incluso del Servicio Nacional de Salud, y tirar de abstracts de universidades, de estudios clínicos a nivel mundial, etcétera, etcétera. Aquí el problema no es tecnológico de usar esa información, sino la prevención que tienen los médicos de que la calidad del dato aquí sí que es absolutamente relevante. La calidad del dato es vital, en este caso la calidad es vital. Y quería acabar, 1 minuto, seguro que me dejan 2, quería acabar con, no es un caso de uso en sí, sino estamos insistiendo permanentemente en el tema de la calidad del dato, ¿vale? En estos temas llevamos trabajando 8 o 10 años con temas de analítica avanzada, y nuestras primeras experiencias eran muy frustrantes porque empezábamos rápidamente a querer aplicar algoritmia y frente a los sistemas clásicos, donde lo importante es el proceso y el dato es lo de menos, los que hayáis desarrollado históricamente, tenemos un juego de datos, el proceso va a hacer algo con ellos y se espera una salida, eran las famosas pruebas. Aquí ya no vale eso, porque el dato en sí es el proceso. El dato es el que nos está dando si el proceso es inteligente o no es inteligente, no el proceso que gestiona el dato. O sea, entonces, nosotros lo que hacemos a partir de esas experiencias frustrantes del inicio hemos desarrollado, como bien decía Pilar, una metodología basada en CRISP-DM de medición de calidad del dato, y para nosotros es obligatorio. Cualquier proyecto que vayamos a acceder en
inteligencia artificial en general, machine learning en particular, el pasar esta fase. Esta es una fase inicial en todos los proyectos que hacemos. ¿Qué hacemos? Cogemos una cata de datos de los que van a ser relevantes para el desarrollo del proyecto, lanzamos un proceso e identificamos los seis elementos que comentaba también antes Pilar, del tema de completitud, consistencia, valores nulos, atípicos, extremos, umbrales, y establecemos con el cliente unos valores objetivos para cada uno de esos elementos. Si al análisis de proceso no se alcanzan unos valores razonables, recomendamos al cliente que nos siga. Es una tontería enseñar la casa si no la tienes barrida, ¿vale? Entonces, primero trabajemos en que los datos sean correctos y luego podemos empezar a jugar con los datos para que los resultados no sean realmente frustrantes. Si yo monto un chatbot y al final mi ontología dice hola, el chatbot dirá hola, 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 hola permanentemente, ¿vale? Entonces, un tema de analítica avanzada es parecido. ¿Qué hacemos? Pues lo que solemos hacer son workshops de trabajo con la gente de OT y de IT de las compañías. Ahí tomamos las medidas correctivas para que el dato sea el adecuado para empezar a trabajar. Tomamos las medidas preventivas para que una vez que el dato sea correcto no se vaya degenerando. Por ejemplo, un workflow de cómo deberá hacer la empresa a partir de ahora. Este es un caso concreto de Mercedes, aunque aparecen ahí varios logotipos. ¿Qué tendrá que hacer la empresa a partir de ahora para que cada vez que ponga un nuevo sensor en el sistema, la información que genere ese sensor no me vaya degradando los datos que ya he conseguido que sean buenos, ¿vale? Y finalmente lo que hacemos es dejar que el sistema vaya funcionando, mantenimiento preventivo, que el sistema haga catas de datos periódicamente, dependiendo del sistema, será diaria, semanal, mensual, dependiendo un poco de la criticidad, para que nos vaya diciendo si efectivamente, esto es como cuando limpias un pantano, ¿no? Primero hay que limpiarlo, después hay que establecer las medidas para que no se vuelva nunca más a contaminar y de vez en cuando hay que coger muestras de agua para ver que el agua sigue siendo correcta. Curiosamente, muchas veces son estos indicadores los que les están indicando a la compañía que hay algún otro problema en la organización. Si hay algún problema porque un sensor ha dejado de funcionar o porque la interacción entre el MES y el ERP no es correcta, muchas veces el primer sitio donde aparece eso es aquí, porque el dato se va a ir degradando, ¿vale? Bueno, pues ahora, a modo de conclusión, ¿no? ¿Qué puede hacer el framework de automatización digital inteligente por las compañías, ¿no? Pues al final es un resumen. Pues nos va a ayudar, ¿no? A poner orden, ¿no? En esa gobernanza, la calidad del dato en las compañías. Nos va a ayudar a tener una eficiente explotación de la calidad técnica del dato para su uso e interpretación. Nos va a ayudar en una explotación inteligente de esa información y que esté alineada, muy importante, con lo que necesita y los requisitos de negocio. Y también vamos a poder hacer uso, gracias a esa calidad del dato que tengamos, de una analítica predictiva que nos va a ayudar a la toma de decisiones estratégicas para la evolución de los servicios en nuestra compañía. Y por último, para terminar, concluyo con esta frase, ¿no? Que seguramente no lo ha dicho solo Bill Gates, lo he dicho yo y seguro que muchos de vosotros también, ¿no? Que la información es poder. Al final vamos a trabajar porque la calidad del dato sea buena, eficiente y saquemos el máximo partido a nuestra información empresarial. Muchas gracias.